He visto el futuro de la Iglesia y no es algo hermoso. Veo que se elige un nuevo papa, pero no viene de Dios. Veo que se está montando un engaño, cubierto de palabras piadosas. Pero en su interior hay oscuridad y traición. Pero sabes, no lo vi de repente. Ese día morí y en ese momento Jesús apareció y abrió mis ojos espirituales. Puede que no me creas. Entiendo. Una vez pensé que nunca compartiría esto. Pero cuando eres testigo de la mirada del Señor cuando dice, Hijo, avisa a mi pueblo, ya no puedes permanecer en silencio. Si lo amas, si crees en la palabra viva, necesitas escuchar lo que estoy a punto de compartir. Y si mis palabras tocan su corazón, escriba amén debajo de este vídeo como una llamada de atención para la Iglesia. De lo contrario, escriba necesito hacer más seguimiento. Soy la hermana Anna, una monja contemplativa que vive en un pequeño convento enclavado en los Pinares de Nueva Inglaterra. Un lugar tan tranquilo que a veces se puede oír el sonido de la nieve cayendo sobre las tejas en invierno. Casi nunca he salido del monasterio en toda mi vida. Mi vida gira únicamente en torno a las campanas, el trabajo manual y las largas horas de oración en la oscuridad. Ese día fue un miércoles por la mañana. De repente, mi corazón empezó a acelerarse más rápido de lo habitual, pero pensé que se debía simplemente a la fatiga. Todavía llevé la escoba al pasillo para barrer, planeando ir después a la oración de la mañana. Pero mientras me agachaba, un dolor como un cuchillo me apuñaló directamente en el pecho, haciéndome desmoronar, aunque no podía emitir ningún sonido. Todo lo que pasó después fue muy rápido. Sentí que el suelo temblaba por un momento y luego ya no pude ver nada. No había una luz brillante como la que la gente suele describir. Solo había un vasto y silencioso vacío, sin luz ni imágenes. No sabía dónde estaba. Pero sabía una cosa, había dejado atrás mi antigua vida. Y luego, inesperadamente, vi mi cuerpo acurrucado en el suelo desde arriba. Las enfermeras corrían hacia allí. Alguien sostenía mi cabeza mientras otros gritaban pidiendo ayuda, pero yo simplemente estaba allí de pie. O mejor dicho, suspendido allí. Podía ver todo y podía oír todo, pero no podía hacer nada. Solo hay una cosa que realmente me aterroriza y es que no veo a Dios. En ese momento, mi mente se llenó de confusión. ¿No he vivido toda mi vida para Él? ¿Por qué no viene entonces? Como si alguien corriera la cortina, todo se desarrolló rápidamente. Fui arrastrada por una corriente de luz, no cegadora, pero sí extrañamente cálida. No caminé, pero me moví sin esfuerzo. No tenía cuerpo, pero sabía que seguía siendo yo. Y comencé a ver cosas que nunca nadie me había dicho. Hay un mundo sagrado detrás del velo de este. Una realidad donde la luz no proviene del sol, sino de la propia presencia. No sé cuánto tiempo llevo a la deriva en ese espacio. Solo recuerdo que poco a poco la luz a mi alrededor se hizo más y más brillante. No era el tipo de luz cegadora que te hace cerrar los ojos, sino una luz que despierta el alma. Cuanto más me acercaba, más sentía como si me estuviera derritiendo en algo más grande que la vida misma. Cada definición que alguna vez había tenido sobre el tiempo, el espacio o sobre mí mismo era como paja ante el viento santo. Entonces llegué. No había ninguna puerta ni un destino específico, pero sabía que acababa de entrar en otra realidad donde todo brillaba desde dentro. Ya no tenía cuerpo. Sin embargo, me sentí más completo que nunca, una plenitud que trascendía el lenguaje. La luz absoluta no solo es visible sino también sentida, como cada partícula de luz que me atraviesa, consolándome, amándome absolutamente. En ese momento entendí lo que significaba ser completamente conocido y aún así completamente amado. No más preguntas, no más dudas, solo un sentimiento, he vuelto a casa. Para ser honesto, me he imaginado el cielo muchas veces. Un lugar con coros de ángeles, prados tranquilos y calles de oro, como en los libros. Pero este lugar supera todo eso. No pertenece a palabras ni imágenes.
Pertenece a la verdad más profunda que el alma alguna vez ha anhelado. Y entonces apareció. No puedo describir con precisión con palabras cómo era. Porque no era una forma fija. Él es luz, pero esa luz tiene forma. No es la tradicional figura de Jesús en la cruz que beso todas las mañanas. Pero sé que era él sin necesidad de adivinarlo, sin necesidad de confirmación. Y entonces, no con sonido sino con una suave onda que resonó en mi alma, dijo, Anya, has regresado. Estallé en lágrimas con todo mi ser. Cada miedo, cada duda, cada cansancio se desvanecía en cada vibración de esa voz. Continuó. Sus palabras parecieron grabadas en la estructura misma de mi alma. Pero no es momento de que te quedes. Estaba desconcertado, no porque estuviera decepcionado, sino porque sabía que él estaba diciendo la verdad. Hay algo esperándome más adelante, algo más allá de mi comprensión limitada. Le pregunté, ¿por qué me han traído aquí? Él no respondió de inmediato, pero extendió su mano, lo cual fue un gesto a la vez poderoso y gentil, y el espacio a mi alrededor derramó luz como si se hubiera abierto de par en par. Ante mis ojos apareció un lugar extraño. No era una biblioteca llena de libros, sino más bien un espacio de luz en capas. Cada fragmento de luz era un flujo de información, una historia, una elección, todo entrelazado como una vasta y vibrante red. Esta vez habló muy claramente. Este es el lugar donde se guarda la verdad. No la verdad tal como se cuenta, sino la verdad tal como es. Y entonces el espacio cambió. Me encontré siendo conducido al núcleo más profundo de la biblioteca de la verdad. Allí vería visiones de cada fragmento de verdad sobre el mundo, sobre la Iglesia, sobre el elegido y sobre la inminente guerra santa. Y luego, como una suave ola que se extiende, él me llevó a un nuevo reino, no caminando con mis pies, sino con mi alma deslizándose sobre una corriente de energía maravillosa. El espacio circundante se transformó a medida que las capas de luz se levantaban gradualmente como cortinas. Y entonces lo primero que vi fue un campo rojo ardiendo bajo la puesta de sol. No se oía ningún sonido, solo el viento que soplaba entre las cenizas que flotaban. En medio de ese campo se alzaba un viejo edificio de piedra blanquísima. Lo reconocí porque era una imagen que simbolizaba la iglesia en estado puro. Pero entonces, de las grietas del muro de piedra, comenzaron a filtrarse corrientes oscuras como sangre, como alquitrán atravesando la estructura. Me acerqué, y cuando toqué cada grieta, vi, no con mis ojos, sino con el alma de recuerdos que no me pertenecían. Veo las manos firmando acuerdos de poder, las reuniones en la sombra entre el clero y los poderes políticos. Los tiempos en que la fe se vende por la mera existencia en este mundo. Escucho los susurros de las almas que intentaron detenerlo. Los mártires silenciaron a las personas etiquetadas como herejes. Aunque sus corazones arden con la verdad, mi corazón duele como si lo estuvieran apretando. Y rompí a llorar, no por desilusión, sino porque podía sentir el dolor de Dios. Ama a la Iglesia como a una novia amada. Sin embargo, en momentos, incluso aquellos más cercanos a él pierden su pureza debido al miedo, los intereses egoístas y las presiones del mundo. Si puedes sentir este dolor aunque sea un poco, por favor escribe amén, como oración por el regreso de la luz a donde se ha oscurecido. Gracias y que Dios los bendiga. Luego, la segunda visión me llevó a otra realidad, completamente diferente a todo lo que había visto antes en mi vida. Ante mis ojos había una vasta red, invisible al ojo humano, pero radiante en el reino del alma. Las líneas brillantes, como los nervios de un organismo vivo, se extendían a lo largo de los continentes. Conectan centros financieros, sedes gubernamentales, corporaciones de medios, y lo más sorprendente, incluso edificios religiosos. Veo los nudos como los centros de coordinación donde se toman decisiones que la humanidad nunca sabrá. En cada nudo, hay figuras sombrías, con rostros confusos, simplemente vistos con túnicas oscuras y sueltas que controlan a los títeres que se encuentran debajo. Y luego,
Esos títeres controlan a millones de otros a través de los medios, a través de políticas, a través de lo que se llama doctrina, pero que ha sido distorsionada con el tiempo. Hay feligreses que piensan que están sirviendo a Dios, pero en realidad están beneficiando a un sistema que opera fuera de la luz. Estoy horrorizado. No entiendo cómo nuestra Iglesia ha sido arrastrada a una red tan vasta donde la verdad se oscurece bajo el pretexto de servir a Dios. Pero en realidad, sirve para el control. En ese momento, Jesús puso su mano sobre mi hombro, su mirada gentil pero inquebrantable. Necesitas ver para saber que no todas las luces provienen de mí. Hay cosas que parecen brillantes pero te desvían. Me estremecí. ¿Cuántas veces yo y personas como yo hemos apoyado sin saberlo esas estructuras simplemente por una confianza ingenua? Y luego la tercera visión vino como un fino humo negro entretejiéndose en la luz en la que estaba inmerso. No se precipitó como una pesadilla, ni fue frenético o violento. Al contrario, era suave, suave, casi tierno. Debido a esto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El espacio a mi alrededor se convirtió gradualmente en un área medio oscura. No completamente negro, pero ya no tiene la luz pura que alguna vez tuvo. Todo estaba confuso, como si la luz se filtrara a través de una gruesa capa de polvo y niebla, lo que me obligaba a esforzarme para mantenerme alerta. Y entonces, en medio de ese espacio, empezó a surgir una forma. Ni una persona, ni un animal, ni un fantasma como en las leyendas. No tenía forma fija. Era simplemente una masa arremolinada de energía compuesta de millones de fragmentos de pensamiento, memoria, intención y deseo. Como si las partes descarriadas de la mente humana fueran atraídas al mismo lugar, convergiendo y convirtiéndose en una entidad consciente, una conciencia antigua viva durante mucho tiempo, que ha existido desde antes de que se escribiera la historia. Incluso antes de que se crearan palabras para nombrar el bien y el mal. Podía sentir la tensión creciendo en el aire mientras el Papa continuaba hablando, sus palabras tan suaves, tan cuidadosamente elegidas, atrayendo a la gente con promesas de paz y unidad. Sin embargo, algo en ello se sentía mal. Era como si estuviera pintando un cuadro que parecía perfecto, pero carecía de la profundidad de una verdadera comprensión. Cuando la multitud estalló en aplausos, no pude evitar la sensación de que estaban siendo conducidos a algo que no comprendían del todo. Ellos vitorearon y celebraron, pero yo vi debajo de la superficie una cuidadosa orquestación de palabras que hacía que todo sonara dulce, pero sin sustancia alguna. Estaban cautivados, pero no era la verdad lo que les atraía. Vi cómo la gente aplaudía y gritaba en apoyo, creyendo que eran parte de algo hermoso y correcto. Pero en lo más profundo de mí sentí una sensación de inquietud. Me di cuenta de que las palabras que se pronunciaban no tenían como objetivo guiarlos hacia la luz, sino más bien construir un mundo que pudiera ser controlado, un mundo donde el verdadero mensaje de Cristo se estaba desvaneciendo lentamente en un segundo plano. Había algo siniestro en la forma en que respondió la multitud. Su alegría, su energía, todo parecía tan genuino. Pero no podía ignorar la idea de que estaban celebrando una ilusión, no la verdad. En ese momento entendí lo que estaba pasando. La Iglesia, que alguna vez fue un faro de la verdad, se estaba transformando en algo más fácil de digerir, más agradable, pero desprovisto de la esencia misma que la hacía sagrada. Me volví hacia Jesús, buscando su sabiduría en este momento de confusión. Su presencia era firme, tranquila, pero llena de una tristeza innegable. Me susurró sin hablar, sus ojos decían más de lo que las palabras jamás podrían decir. David, dijo en silencio, este no es el camino. El camino hacia la unidad, cuando ignora la verdad, no es el camino. Esta es una paz falsa, construida sobre un fundamento que no puede sostenerse. Observé cómo continuaba el discurso del Papa. La multitud se hacía más ruidosa con cada palabra, pero sentí como si se hubiera levantado un velo. Vi a través de la superficie pulida de sus palabras y el vacío que había debajo. Las promesas de paz y unidad, aunque nobles en apariencia, carecían de poder salvador.
No reconocieron el pecado, el arrepentimiento o la necesidad del sacrificio de Cristo. La multitud no entendió. Estaban demasiado atrapados en el momento, en la oleada de emoción que conlleva ser parte de algo grande, algo nuevo. Pero sabía, en el fondo de mi alma, que esa no era la verdad. Este fue el comienzo de algo más, algo que lenta pero seguramente desviaría a la Iglesia de su verdadero propósito. Jesús, de pie a mi lado, no dijo una palabra, pero sus ojos decían mucho. Entendí que él me estaba llamando a ver la verdad, a reconocer los peligros de una Iglesia que ya no se mantenía firme sobre el fundamento del sacrificio de Cristo, sino que abrazaba una versión diluida de la fe que apaciguaba los deseos del mundo. Sentí una tristeza abrumadora, no por el Papa, sino por los millones de personas que habían sido engañadas por este falso sentido de unidad y paz. Creían que eran parte de algo divino, pero caminaban por un camino que finalmente los alejaría de la verdadera luz. A medida que la visión continuaba, me encontré cuestionando todo lo que había sabido acerca de la Iglesia, acerca de la fe, acerca de lo que realmente significa caminar con Cristo. Las palabras que una vez me habían dado esperanza ahora parecían estar desviando a la gente, y sentí el peso de esa verdad presionando fuertemente mi corazón. Esta no fue solo una batalla de palabras. Fue una batalla por el alma misma de la Iglesia y por las almas de quienes confiaban en ella. Jesús, en su manera tranquila y amorosa, me mostró que el único camino verdadero es el que conduce directamente a Él, el que no transige, no tuerce la verdad y no busca agradar al mundo, sino honrar a Dios. Mientras la multitud continuaba vitoreando, me susurré a mí mismo, Señor, ¿qué debemos hacer? Pero sabía la respuesta. Debemos aferrarnos a la verdad, por incómoda que sea, por mucho que el mundo la rechace. La verdad es lo único que nos salvará. En medio de las celebraciones, entendí que el verdadero desafío no estaba en el mundo que nos rodea, sino en permanecer fieles a la palabra de Dios, incluso cuando el mundo, e incluso partes de la Iglesia, intentan distorsionarla. Esta visión fue una advertencia, un llamado a todos los que todavía creían, a aferrarnos a la verdad, a buscar a Cristo con todo nuestro corazón y a nunca dejarlo ir, pase lo que pase. Si todavía estás conmigo, si todavía crees en la verdad de Jesús, a pesar de los intentos del mundo de distorsionarla, entonces dilo. Comparte su luz, incluso cuando parezca tenue en las sombras de este mundo. Manteneos firmes en la verdad, porque es lo único que perdurará. Amén. Esas declaraciones fueron poderosas, elocuentes y persuasivas, como un discurso que toca el corazón humano, haciendo que las personas se sientan parte de un futuro brillante. Un mundo sin guerra, sin división, donde todos sean hermanos en un mismo hogar. Pero me quedé allí, sintiendo cada palabra tuya como una daga afilada que se clavaba en mi alma. Detrás de esas palabras, sentí un vacío silencioso, como si estuvieras construyendo un castillo con ladrillos huecos. Esas palabras no contienen una verdad sagrada. Son como luz artificial, deslumbrantes y seductoras, pero incapaces de iluminar el corazón humano. Puedo sentir el engaño, la ambigüedad y la falta de autenticidad en cada palabra. Él pide la paz, pero no siento la serenidad del Señor en esas palabras. Habla de unidad. Sin embargo, siento que la división emerge silenciosamente dentro de mí y entre la multitud que escucha apasionadamente. En ese momento, vi que la gente a mi alrededor empezaba a verse afectada. Los creyentes sinceros que habían dedicado sus vidas a servir a Dios ahora parecían vacilar. Algunos se tomaron de las manos con fuerza, mientras que otros inclinaron la cabeza pensando, sin saber qué hacer con lo que acababan de escuchar. No pueden explicar por qué la sensación de paz que alguna vez encontraron en cada oración desapareció, repentinamente en ese espacio. No pueden admitir que las palabras del nuevo Papa ya no tengan la misma santidad que antes. En cambio, sienten un vacío, como si estuvieran escuchando el sermón de un líder secular en lugar de un guía del alma. Aquellos que empiezan a dudar, que empiezan a cuestionar en sus corazones, son los que veo que poco a poco se convierten en minoría entre la multitud.
Esas miradas buscan la verdad, pero en lugar de encontrar luz, solo encuentran una tenue oscuridad, una ambigüedad esquiva que no se puede captar. Veo la división dentro de la Iglesia, no entre diferentes grupos religiosos, sino una división entre aquellos que creen en la palabra de Dios y aquellos que han comenzado a dudar de la verdad que se esconde detrás de esas proclamaciones resplandecientes. Los creyentes están empezando a preguntarse si lo que están siguiendo es realmente el camino que Dios quiere que sigan, y toda esa duda se está extendiendo poco a poco. Siento que la confusión comienza a abrumarme. Ya no hay corazones fuertes y llenos de fe, sino almas perdidas y cansadas de promesas vacías. La verdad está oscurecida. La luz real está oculta detrás de una espesa niebla, haciendo que todo lo que me rodea sea solo un sofisticado engaño. La multitud ya no podía ver a Dios, sino solo una imagen perfectamente escenificada, un modelo de unidad artificial. Y en ese momento, me di cuenta de que esta visión no era solo un vistazo de un cambio dentro de la Iglesia, sino una señal de un mayor trastorno en el alma de cada creyente. Y luego, mientras todavía estaba inmerso en la gran tristeza de la visión anterior, la atmósfera sombría a mi alrededor de repente comenzó a desvanecerse. No fue porque todo se iluminara de manera dramática como en un cuento de hadas, sino porque una luz suave, humilde pero persistente comenzó a aparecer. Vuelvo a ver la plaza de San Pedro. Sigue siendo el mismo lugar. Todavía hay un mar de gente empujándose y vitoreando. Mirando hacia el balcón donde el Papa acaba de dar su bendición. Pero esta vez, Dios no me permite ver solo la superficie. Mis ojos, mi alma están abiertos para mirar profundamente esos rostros radiantes. Rostros que no están del todo de acuerdo, que no confían plenamente. Veo pequeños puntos de luz, almas que aún mantienen la calma en medio del torbellino de la alegría. Permanecen allí, sus miradas atraviesan la fachada de falsa perfección. Una de ellas es una joven que sostiene un rosario, pero sus ojos no están dirigidos al balcón. En cambio, miran directamente hacia la capilla de atrás como si buscaran una voz desde dentro. Había un sacerdote anciano, cuyos ojos cansados no dejaban la Biblia gastada que sostenía cerca de su pecho. Había un niño pequeño, que extrañamente no se reía como otros niños de su edad, sino que miraba hacia el cielo nublado, como si esperara algo más allá de la comprensión humana. Lo entendí de inmediato, no estaban completamente engañados. No estaban sumergidos en el resplandor de una luz falsa. En sus almas todavía hay una llama débil, pero brilla intensamente. No se ponen de pie ni gritan en señal de protesta. No volcan nada. Pero la duda silenciosa, el malestar en sus corazones es el comienzo de un viaje hacia el despertar. Y sé que no están solos. La visión continúa extendiéndose más allá del Vaticano a otros lugares del mundo. Veo personas en sus habitaciones a altas horas de la noche mirando las pantallas y sintiendo que algo no está bien. Veo hermanas como yo en pequeños conventos, arrodilladas llorando, recibiendo su propia luz de Dios a través de la oración. Veo a los padres y a las madres preocuparse cuando escuchan a sus hijos alabar un nuevo evangelio, y silenciosamente regresan al libro sagrado, buscando algo más puro. Todos ellos, a pesar de estar distantes y desconocidos entre sí, parecen tener un hilo invisible que los une. Los veo comenzar a buscarse a través de sus ojos, de correos electrónicos, de conversaciones llenas de metáforas e incluso simplemente de oraciones susurradas. Una red de luz va tomando forma lentamente. Sin líderes, sin estructura, pero fuerte en su tranquilidad y lealtad a la verdad. Esta es una red que contrarresta la red oscura que vi en la visión anterior. Nadie los controla. No necesitan estar obligados por una declaración. Simplemente están impulsados por la verdad que Dios plantó en sus corazones hace mucho tiempo y que ahora está empezando a brotar de nuevo. En ese mismo momento, escuché una voz que no era ni fuerte ni contundente, sino llena de gentileza. Podría ser la voz de Jesús, o quizás fuera la voz del Eterno. No podía estar seguro, pero sabía con certeza que la voz provenía del amor y la luz.
El orador dijo, la llama de la fe verdaderamente no puede apagarse. Incluso si el mundo está cubierto de polvo y se erigen ídolos, todavía hay quienes verán. Regresaré a causa de ellos. Seré testigo de lo que sienten. Pero no me he atrevido a hablar en voz alta. Me eché a llorar. No porque tuviera miedo, no porque estuviera abrumado, sino porque mi corazón se llenó de una profunda esperanza. Un consuelo que nunca había sentido desde que mi alma partió de mi cuerpo. Todo lo que presencié, desde el engaño, la red de manipulación, la luz artificial, no es el final. Porque todavía hay almas que se preservan. Todavía hay quienes aprecian silenciosamente la verdad. Y sé que de ellos surgirá algo nuevo. No con ruido, no con ostentación, sino genuino y poderoso. Serán ellos quienes reconstruirán la fe. No a través del poder, sino a través de la virtud, no a través de la propaganda, sino a través de un amor genuino que viene de Dios. Miro hacia la luz que se extiende en la oscuridad. Esos puntos brillantes no son tan deslumbrantes como los fuegos artificiales, pero son como velas en la noche profunda, una a una, ardiendo silenciosamente, pero nunca extinguidas. Lo sé y creo que esas velas se encontrarán y se juntarán para formar una gran llama. Y también sé que volveré para contar todo lo que he visto. No para asustar, no para criticar, sino para recordar que en la noche más oscura, la verdadera luz se vuelve más evidente. Después de la visión final, la luz tranquila de las almas despiertas ya no me empujaba a lo largo de la corriente arremolinada de imágenes. Todas las imágenes, sonidos y sensaciones se desvanecieron gradualmente y regresé al lugar original. Pero esta vez lo sentí más profundamente, más claramente. Como si todas las visiones que acababan de pasar fueran solo el preludio para comprender la grandeza a la que regresaba. Y el que respondió con una voz que no emitía ningún sonido, pero que hacía temblar mi ser, dijo, elegiste este camino antes de nacer. Prometiste ser una luz en la oscuridad. No estás solo. Todo lo que acabas de ver te hará testigo de este momento. La persona se acerca como para abrazar mi alma con una luz suave. Tu misión no es cambiar el mundo entero, sino decir la verdad que has visto. Es encender el fuego en aquellos que están dispuestos a recibirlo. Es estar con aquellos que están despertando, aunque solo sea a través de una presencia silenciosa. Y luego el ser añadió una promesa. Siempre que tiembles, te levantaré. Siempre que dudes, te recordaré la verdad. No serás guiado por el ruido del mundo, sino por el susurro de tu corazón. No estarás solo. Y cuando llegue el momento, volverás a casa. Solo pude pronunciar una última palabra de total acuerdo. Amén. Y entonces comencé a ser arrastrado, no por manos o cuerdas, sino por una fuerza muy extraña que no era violenta, pero imposible de resistir. Su amor todavía me envolvía. Pero estaba retrocediendo gradualmente, no porque él se fuera, sino porque yo me estaba alejando de este reino. Siento cada capa de luz separándose de mí. Cada sentimiento de alegría se desvanece lentamente. Cada chispa infinita de sabiduría se vuelve tenue. Mi ego resurge gradualmente como un abrigo viejo que me veo obligado a ponerme. No quiero, suplico en silencio, pero la marea de regreso continúa. Escuché el sonido por primera vez, no del cielo, sino del ruidoso clamor del reino terrenal. El murmullo, la maquinaria, los pasos. Una sensación pesada y fría me envolvió. Sentí que me empujaban a un marco. Mi piel, mis manos y mi pecho volvían a respirar. Mis ojos estaban pesados. Me dolía la espalda. Mi corazón latía salvajemente, como si quisiera salirse de mi pecho. El aire era enrarecido y seco. Jadeé por respirar. Me di cuenta de que había regresado. La primera luz que vi fue la deslumbrante luz fluorescente blanca en el techo de la habitación. Era duro, brutal, no como la suave luz del paraíso. Estaba acostado en una cama. El olor a antiséptico,
El frío aroma metálico y el sonido de zapatos de cuero sobre el frío suelo de piedra. Una enfermera corrió hacia mí, con la boca abierta. Luego estaba una monja anciana, la hermana Gabriela, cuyas lágrimas corrían por sus mejillas cuando me vio parpadear. Los oí decir mi nombre y gritar, «Hermana Anna, Dios mío, está despierta». ¿Está viva? Me tomaron de las manos. Estaban llorando. Un mundo demasiado materialista, demasiado poblado, demasiado ruidoso. Mi corazón todavía late, pero mi alma no ha regresado del todo. Quiero hablar, quiero compartir. Quiero abrazar a alguien y susurrarle, lo he visto. Lo he conocido. Pero mis labios solo tiemblan ligeramente. En mi corazón, en medio de la confusión y el cansancio, queda una cosa que está muy clara. Me han dado una misión. Ya no viviré como antes. Hablaré sobre lo que he visto. Y sé que no importa los desafíos que me deparen el futuro, no estaré solo. Hola a todos, si me están escuchando en este momento, sinceramente quiero preguntarles, ¿están dispuestos a iluminar el lugar donde viven? Porque creo que tú mismo también eres parte de esa promesa. Sabes, cuando regresé de entre los muertos, todos lo llamaron un milagro. Los médicos, las enfermeras e incluso la jefa de enfermería quedaron atónitos cuando me desperté después de más de 6 minutos sin signos de vida. Dijeron que tuve un paro cardíaco repentino, que podría haber sido causado por una reacción biológica inusual en mi cuerpo. Sacudieron la cabeza con exasperación y luego me miraron con ojos inquisitivos y llenos de reverencia. Dios todavía tiene algo reservado para ti, susurró el médico de turno ese día cuando abrí los ojos. Pero lo entendí mejor que ellos. Lo que sucedió no fue un milagro de curación, sino un llamado y una comisión. Después de eso, durante una semana casi me quedé quieto en la enfermería del monasterio, siendo trasladado ocasionalmente a un hospital cercano para controles cardiovasculares. Todavía podía comer, moverme lentamente, hacerme pruebas y asentir ante las preguntas del médico. Pero dentro de mí se estaba produciendo un terremoto silencioso. Todo lo que una vez supe, todo lo que una vez creí, ya no es lo mismo. Los himnos, las oraciones memorizadas, los rituales familiares que alguna vez fueron un refugio de repente se han vuelto vacíos y desconocidos. Todavía rezo el rosario, todavía cuento las cuentas como lo he hecho durante muchos años. Pero ahora, cada palabra del Ave María que escapa de mis labios parece tocar solo la superficie, ya no penetrar en mi alma como antes. Una vez pensé que sabía orar. Pero después de haber tocado a Dios, de haberme disuelto en esa luz ilimitada, ya no puedo volver a esas viejas frases gastadas. El lenguaje humano ya no es suficiente. No puedo decirte lo que pasó. Nadie puede entender. Me miran como a una persona que ha escapado por poco. Pero llevo el peso de algo que sobrepasa todos los límites. Y la carga más pesada es que debo permanecer en silencio. Ahora, cada mañana, al despertar en la pequeña habitación, al escuchar las campanas de la capilla, al ver pasar a las hermanas por el pasillo, en mi corazón resuena un inmenso vacío. Sigo aquí, pero ya no pertenezco a este lugar como antes. Estoy empezando a sentirme más sola que nunca. Y entonces, en lo más profundo de mí, algo surgió como un eco de un lugar que una vez conocí. El momento está llegando. Debes hablar. Temblé. No estaba realmente preparado. Sin embargo, las palabras de él, Jesús, todavía resonaban en mi mente como un segundo latido. Ni ruidoso ni contundente, pero sí inevitable. Camino por el pequeño jardín todas las tardes. Escucho el canto de los pájaros y observo la luz filtrarse entre las hojas. Pero mi corazón ya no está en paz como solía estar. Recuerdo las visiones. Recuerdo cada imagen, cada mirada, cada acontecimiento. Y sé que no puedo permanecer en silencio para siempre. Pero el miedo también creció. Tenía miedo de que me consideraran loco.
Miedo de que las otras hermanas me miraran con recelo, miedo de que me hicieran a un lado, de que me obligaran a abandonar el convento donde había vivido casi toda mi vida. Tenía miedo de tener que sacar esa verdad a un mundo que no quería escucharla. Incluso tenía miedo de mí mismo. Temiendo que, quién sabe, tal vez todo fuera solo una ilusión, una experiencia extracorporal por falta de oxígeno al cerebro. Una cadena de delirios de una mente frenética. Lucho con mi propia fe. Mi mente intenta encontrar todas las explicaciones posibles. Pero mi corazón nunca ha estado tan inseguro. Lo sé. Sé en lo más profundo de cada célula que lo he encontrado. He visto lo que nadie quiere creer. Y esa es la verdad. Algunas noches me quedo despierto en mi habitación. Luego, levantándome silenciosamente, busco a tientas la luz amarilla del pasillo del monasterio, en dirección a la biblioteca, donde discretamente empiezo a buscar información relacionada con las figuras que había visto en la visión. Esas caras, esos números, esos símbolos, algunas cosas encajan escalofriantemente bien. No puedo estar seguro de todo, pero cada pequeña pieza empieza a encajar al final. Sabía que tenía que hacer algo. Si no podía hablar, al menos tenía que escribir. Empecé a anotar cosas, no como si escribiera una memoria, sino más bien copiándolas de mis propios recuerdos eternos. No necesitaba imaginarlo. Cada imagen era tan clara como si hubiera sucedido hace unos minutos. Pero las palabras siguen siendo una barrera. Lucho con cada palabra. Hay cosas que no se pueden expresar con palabras, como el sentimiento de fundirse en la conciencia, como la mirada de Jesús, como el aroma en la tercera revelación. Quiero decir que mi historia, o más bien el viaje que me vi obligado a emprender, no pretende contar algo extraño ni persuadir a nadie a creer en mi propia experiencia. Sin embargo, si hay algo que espero grabar en vuestro corazón es esto: el mundo material en el que vivimos es solo una parte muy pequeña de la realidad. Un barniz fino y frágil que podría desaparecer en cualquier momento cuando se abra el ojo espiritual. He visto cosas que a la mente humana le resulta difícil aceptar. He oído los gritos de las almas perdidas. He tocado la santidad absoluta. Y también me he enfrentado al abismo de la oscuridad. La batalla espiritual es real. No es un mito ni una metáfora. Es una lucha continua entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y el engaño, que se desarrolla hora tras hora, minuto tras minuto, dentro de cada uno de nosotros. Solía pensar que la fe era fuerte cuando conocía todos los libros de los evangelios, cuando entraba en la adoración con celo y cuando seguía exactamente las reglas de la vida religiosa. Pero no, la verdadera fe no reside en ninguna institución, posición o forma. No está en la túnica clerical que llevo. No está en los muros de la capilla que me rodean. No está en la autoridad de nadie. No importa cuán alto estén en el clero, la verdadera fe es una conexión vibrante, personal y profunda con la luz eterna. Es cuando tu corazón tiembla ante la presencia de Dios y sabes que aunque el mundo entero te llame loco, tú le perteneces. Es cuando estás dispuesto a sacrificar toda seguridad, todo estatus, todas las opiniones para no perder la verdad que Él te ha dado. No sé cuánto tiempo me queda. No estoy seguro de que alguien me crea cuando comparta lo que he visto. Pero sé que si has leído hasta aquí o me has oído hablar hasta el final, entonces a ti también te ha tocado, no yo, sino otro que está llamando a tu corazón. Y les pido que no se apresuren a cerrarlo. Reflexionemos. ¿Existe realmente solo este mundo físico? ¿Es todo aquello por lo que vivimos verdaderamente el significado completo de la vida? ¿La luz que buscas se encuentra en el éxito, la fama, el dogma o el poder? ¿O hay algo más grande, más profundo y más real esperando que regreses y mires? No tengo la respuesta para ti. Solo tú puedes encontrarlo. Pero soy la prueba de que existe una puerta invisible. Tranquilo pero real. Y si calmas tu mente y tu alma el tiempo suficiente, cuando llegue el momento, escucharás ese llamado. Y cuando eso suceda, no tengas miedo.
Interviene porque la verdad no te destruirá. Solo destruye lo que no eres tú. Busca, escucha y nunca niegues la luz cuando llega a ti. Amen.